Buenas tardes, jóvenes estudiantes de reumatología. Nuevamente por aquí y la doctora Gracie Díaz, su profesora de teoría. En esta semana tenemos como tema las espondiloartritis, que son otro grupo de enfermedades que pertenecen a las artritis inflamatorias. Espero que estén todos bien en sus casitas, que ojalá que ya hayan podido leer parte de los capítulos de espondiloartritis. Y recuerden que a pesar de que las clases son grabadas, tienen toda la oportunidad de escribirme, de comentarme. El foro siempre está abierto para ustedes, para aclarar cualquier duda. Y nada, espero que esta clase sea de mucha ayuda para ustedes. Les comento que las espondiloartritis o espondiloartritis es un término paraguas que engloba varias enfermedades que tienen en común afectación del esqueleto axial y la presencia del gen HLA-B27. Así como les comenté, son un grupo de enfermedades inflamatorias del sistema musculoesquelético y comparten características clínicas muy semejantes y la asociación con el antígeno leucocitario HLA-B27. Lo principal que vamos a ver en todas estas enfermedades es inflamación de las articulaciones axiales o de la columna lumbar. Quiere decir que cuando vamos a sospechar un paciente con una espondiloartropatía, un paciente que nos llegue con dolor lumbar que sea de características inflamatorias. Hay otras manifestaciones musculoesqueléticas como la dactilitis, que es la inflamación completa de cualquiera de los dígitos, la entesitis, que es la inflamación del punto de inserción de los tendones y ligamentos al hueso, ya lo veremos también más adelante. Hay oligoartritis, o puede haber oligoartritis asimétrica, inflamación intestinal, inflamación ocular o inflamación cutánea como manifestaciones extraarticulares de suma importancia. La prevalencia general es de 0.42%. De todas las espondiloartritis, la espondilitis anquilosante es la más frecuente. La presencia en la población sana de la HLA-B27 varía de 1.1 a 7.5. La incidencia de estas enfermedades en la población general es de 1.5 a 10 por 100.000 habitantes por año. Y hay una tendencia a que el predominio principal sea masculino, pero eso va a variar dependiendo cuál de las espondiloartritis estamos enfrentando. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante, la tendencia es casi hasta 7 hombres por una mujer, mientras que en la artritis psoriásica tiende a ser igual o ligeramente más predominante en el sexo femenino. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que me incluyen las espondiloartritis? La primera de todas ellas, que es como el prototipo, y es la que dijimos que es mucho más frecuente, es la espondilitis anquilosante, que es la que me afecta principalmente la columna, la articulación sacroilíaca y las entesis. Es como el modelo de todas estas demás enfermedades. Dentro de ellas también está la artritis psoriásica, que también tiene una frecuencia bastante importante. La artritis psoriásica se caracteriza por lesiones papuloescamosas que se pueden ver en la piel a nivel generalizado, afectación de las uñas con psoriasis y obviamente con artritis, que no es tan marcada de la columna o del esqueleto axial, es más una oligoartritis asimétrica. Espondiloartritis indiferenciada, que en realidad puede ser cualquiera en sus etapas iniciales, o sea que yo sé que mi paciente tiene un dolor lumbar inflamatorio, pero no termino de darme cuenta cuál de las espondiloartritis puede ser. La espondilitis juvenil, que también se conoce como enfermedad asociada a entesitis, porque es la espondiloartritis que les da a los niños, mucho más frecuente en varones, aproximadamente 10 a 14 años. Y también se conoce como enfermedad relacionada a entesitis, porque vemos que es bastante frecuente que haya no solamente afectación de columna y sacroilíacas, sino mucha afectación de las entesis y mucha afectación ocular. Está la artritis por la enfermedad inflamatoria intestinal. Las enfermedades inflamatorias intestinales son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Pues estas enfermedades están relacionadas con un tipo de artritis que se llama artritis por enfermedad inflamatoria intestinal, que se caracteriza obviamente por artritis o oligoartritis asimétrica, más las manifestaciones gastrointestinales como diarrea, sangrado, etc. Aquí en esta clasificación me pone la uveitis aguda anterior como una clasificación aparte, pero en la mayoría de la clasificación de las espondiloartritis
la uveitis no aparece como una entidad aparte, sino como un signo que muchas veces, principalmente de esta, la espondilitis anquilosante, un signo que muchas veces aparece de forma aislada, mucho antes de que aparezcan las manifestaciones articulares. Y la última de ellas es la como que menos se parece, que tiene menor frecuencia, que es la artritis reactiva, que anteriormente se conocía como enfermedad de Reiter, que se caracteriza por una artritis, casi siempre una monoartritis o una oligoartritis, uretritis, conjuntivitis, balanitis o keratodermia. Obviamente, todas estas manifestaciones infecciosas se superan para que luego ocurra la artritis reactiva, que ya también veremos más adelante de qué se trata. ¿Qué deben saber de la fisiopatología? Pues recordándoles que, por ejemplo, en la artritis reumatoide, el sitio más importante donde ocurría la fisiopatología era la synovium. En las espondiloartritis, el sitio donde inicia la inflamación y donde ocurre toda la inflamación es la entesis. Se conoce como entesis el sitio de inserción de tendones y ligamentos. La entesis más grande que tenemos los seres humanos es la del tendón de Aquiles, esa parte posterior que tenemos, es la más grande, más visible. Por ende, es uno de los principales sitios que se afectan con las espondiloartritis. Hay inflamación articular, hay erosión ósea y algo muy importante es que tenemos neoformación ósea de forma patológica. El HLA27 es positivo casi en más de un 90% de los pacientes que tienen espondiloartritis, sobre todo en los que tienen la espondilitis anquilosante pura. El factor de necrosis tumoral alfa es el principal mediador de la inflamación y se activa este de la interleuquina 23 e interleuquina 17, haciendo que se activen todas las citoquinas inflamatorias que están derivadas de este eje. ¿Qué es lo que ocurre en la entesis? Entendemos que hay un filtrado de células T principalmente, de células B, de macrófagos y osteoclastos que están activados sobre todo por la catepsina K y metaloproteinasa 1. El anillo fibroso y del disco intervertebral y el tendón de Aquiles son los sitios que más comúnmente se ven afectados por toda esta inflamación que tenemos aquí. Se inicia el proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio persistente provoca que haya erosión ósea, como recuerdan pasa en la artritis reumatoide, pero luego, posteriormente, por las mismas citoquinas, sobre todo por la IL-17, hay una formación de nuevo óseo, como un intento fallido de repararse, y eso es algo característico de las espondiloartritis, neoformación ósea, que se conocen como sindesmosfitos cuando ocurren en la vértebra y son las que posteriormente me van a fusionar las vértebras. Aquí vemos una imagen para mostrarle, la van a ver en su libro, de cierta forma, la importancia básicamente del HLA27. ¿Qué es lo que pasa con la formación del HLA27? ¿Cuáles son una de las moléculas más importantes? En este caso, una de las moléculas más importantes es el ERAP1. El ERAP1 es una aminopeptidasa del retículo endoplasmático que tiene un papel central en la espondilitis. Y lo que pasa con esto es que es una enzima necesaria para recortar péptidos, o sea, es algo normal que hacemos, para que estos péptidos no alcancen tamaños grandes. O sea, aquí, por ejemplo, la ERAP lo que hace es, así como en forma de tijerita, que me corta unos, esta es la transportadora de estos péptidos. Los péptidos en la celulita del nucleosoma, el ERAP, esta enzima me corta los péptidos para que los péptidos no sean grandes y no sean cargados y que puedan ser cargados por las moléculas de clase O. Sucede que de repente, por alguna razón, el ERAP1 muta y estas mutaciones o variantes generan péptidos que son ya mucho más grandes y ya lamentablemente son considerados artritogénicos y alteran ya la unión que posteriormente se va a dar con el gen HLA27 y su presentación posterior a las células dendríticas y a su presentación a las TH17 para la posterior liberación de citoquinas inflamatorias. O sea, se piensa que todo tiene que ver, el HLA27, la responsable de que haya una presentación inadecuada es básicamente la mutación que todavía no se sabe por qué ocurre de esta molécula. De igual forma que en esta imagen
podemos ver las diferentes cosas que nos van a ocurrir en un paciente con una espondiloartropatía, por ejemplo, en la columna y en la entesis. En etapas tempranas lo que se va a hacer es inflamación y posteriormente lo que pasa, al igual que la artritis reumatoide, es que hay fusión. Hay varios factores que influyen en la mutación del ERAP o en la presentación y la forma de que el paciente tenga una espondiloartritis. Entre ellas está, obviamente, que tenga el gen HLA27, el estrés mecánico y estas moléculas presentadoras de antígenos. Aquí vemos, por ejemplo, que puede ser que inicie todo como una afectación intestinal, se presenta a las células presentadoras de antígenos, inicia nuevamente la liberación de citoquinas inflamatorias, sobre todo la del perfil TH17, y empiezan a circular en sangre. Esto hace que migren a las articulaciones, sobre todo a la entesis, que es el sitio de unión, entesis, fascias, ligamentos, también válvula aórtica y el ojo, ¿verdad? Porque dijimos que el ojo es uno de los principales sitios donde ocurre afectación extraarticular. Y posteriormente, la fusión de todas estas células, la destrucción por la I-17 y L22, el factor de necrosis tumoral, que posteriormente siguen liberando muchísimas células inflamatorias, hasta que al final tenemos la fusión y las limitaciones crónicas de los pacientes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes con espondiloartritis? Iniciando por las manifestaciones musculoesqueléticas, el 70% de los pacientes lo que va a tener es dolor de espalda o dolor lumbar de características inflamatorias. Ya ustedes saben, ¿verdad? Ya lo hemos visto en práctica y también en las primeras clases, cuáles son las diferencias para yo distinguir con la historia clínica si estoy frente a un dolor de características inflamatorias o si estoy frente a un dolor de características mecánicas. Y la base para hacer un diagnóstico correcto de una espondiloartritis es que yo reconozca entre lumbar inflamatoria y mecánica. Pues bien, los pacientes van a tener un dolor lumbar inflamatorio que va a ser sordo y progresivo, que puede abarcar región glútea, igual que región lumbar, va a tener exacerbaciones nocturnas, va a haber rigidez matutina de espalda que dura más de 30 minutos, que va a mejorar con la actividad y va a recurrir con la inactividad. Y a las otras manifestaciones, aparte del dolor de espalda o del dolor lumbar inflamatorio, vamos a tener una oligoartritis que puede ser asimétrica, principalmente de grandes articulaciones. Por ejemplo, miren aquí, recuerden que oligoartritis es menos de 3, hasta 3 articulaciones inflamadas. Miren aquí, podemos ver una rodilla bastante inflamada. Y aquí lo que me está señalando es la entesis, que es, como dijimos, que es uno de los, que es el sitio donde ocurre la inflamación. La entesis del tendón de Aquiles es uno de los primeros sitios que debemos revisar si estamos sospechando una espondiloartropatía. Dactilitis o dedo en salchicha, otras de las manifestaciones musculoesqueléticas, que se ve principalmente en pacientes que tienen artritis psoriásica. La dactilitis consiste en la inflamación completa del dígito, no ninguna articulación, sino completita. Puede que esté o no esté dolorosa, pero su presencia sí se caracteriza, se ve bastante frecuente en pacientes con artritis psoriásica. Hay otras manifestaciones clínicas no articulares, entre ellas la más frecuente son las manifestaciones oculares. Hay manifestaciones oculares, manifestaciones cutáneas y manifestaciones intestinales. Entre las oculares está la uveitis anterior. 30 a 40% de los pacientes con espondiloartritis presentan una uveitis. ¿Cómo es la característica de esta uveitis? Por lo general es aguda, unilateral, intensa, o sea, con dolor intenso, con intensa hiperemia y mucha fotofobia. Recordándoles que no necesariamente el paciente presenta primero las manifestaciones articulares. Muchas veces el paciente, cuando viene a tener el dolor lumbar, ya ha presentado en una ocasión, o quién sabe si más de una ocasión, algún episodio de uveitis anterior. Lo mismo pasa con la psoriasis. La psoriasis, las lesiones cutáneas, se ve 10% de los pacientes con espondiloartritis. Y la enfermedad inflamatoria intestinal
5 a 10% de pacientes con espondiloartritis presentan enfermedad inflamatoria intestinal. La disyuntiva está que no se sabe cuál inicia primero ni cuál es consecuencia de cuál, porque muchas veces los pacientes primero debutan con enfermedad inflamatoria intestinal y en algún momento presentan manifestaciones articulares. Igual pasa que muchas veces los pacientes presentan datos de una espondiloartritis indiferenciada y luego presentan las manifestaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es más frecuente en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerativa. ¿Cuáles son los laboratorios que se me van a alterar en los pacientes con espondiloartritis? Pues ya dijimos, el HLA-B27 no tiene que estar presente en todos, pero es mucho más común en aquellos que tienen una espondilitis axial pura, en pacientes con espondilitis anquilosante pura, y va disminuyendo a medida que la frecuencia de la enfermedad varía. Y obviamente, si estamos hablando de un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria articular, yo voy a esperar que mi eritrosedimentación y mi proteína C reactiva, si mi paciente está activo de la enfermedad, van a estar elevadas. ¿Cuáles son las pruebas de imágenes que yo utilizo para diagnosticar una espondiloartritis? Esto es un tema muy importante porque es algo que nos confunde mucho y nos puede, a la vez, si lo entendemos, ayudar a diagnosticar a tiempo. Está descrito que son 7 años más o menos que un paciente con una probable espondilo tarda en llegar desde su primer síntoma hasta un reumatólogo. Y las consecuencias de no tratamiento es que es una enfermedad degenerativa que va causando inmovilidad, limitaciones y que le da a personas menores de 45 años. Entonces, ¿qué es lo primero o más sensible que yo le voy a pedir a mi paciente? Pues lo primero es una radiografía de mi articulación sacroiliaca. Una radiografía sacroiliaca. Que yo voy a buscar en una radiografía sacroiliaca mi articulación sacroiliaca, porque la enfermedad empieza en la articulación, los principales cambios tempranos de una espondiloartritis van a ser en la articulación sacroiliaca. Más estamos hablando de que si se es meramente axial. Esta es mi articulación y esto es lo que en la radiografía yo voy a chequear. Que se vean conservadas, que no se vean erosiones, que esté simétrica. Sin embargo, hay criterios, los criterios de Nueva York están establecidos para radiográficamente uno poder diagnosticar un paciente con una espondiloartropatía. Radiográficamente se divide en 5 grados, en 6 en realidad, pero empezando desde el 0, es un paciente que esté prácticamente como esta imagen, que la articulación se ve bastante conservada. Grado 1 es cuando yo veo algo unilateral, pero como que no estoy seguro si puede ser un cambio de espóndilo o no. Grado 2 es cuando ya yo veo algo bilateral, pero son cambios mínimos, por ejemplo, que haya, aquí se ve como si fuera mayor, pero por ejemplo en esa, que haya un poquito de disminución, que la articulación esté con esclerosis subcondral o esté pseudo ensanchada. Grado 3, también ya que yo tenga erosiones y que tenga cambios. Aquí miren, por ejemplo, que se ve bastante asimétrica. Miren que se ve esclerosis por lo general en toda la articulación. Y grado 4, definitivamente, es que mi articulación definitivamente se pierda completamente porque se anquilosó. Hubo tanta inflamación y de repente la articulación desapareció. Se va a ser un paciente que ya no va a tener movilidad, que va a tener muchas complicaciones y la limitación para sus movimientos va a ser exagerada, o sea, que va a ser un paciente que va a tener una discapacidad importante. Deben saber que para que ocurran estos cambios radiográficos se necesita mínimo 5 años. Entonces, ¿qué pasa con mi paciente? Que yo voy a necesitar diagnosticarlo temprano. Si tiene un dolor lumbar inflamatorio de poco tiempo, por ejemplo, 6 meses, 2 meses, 3 meses, y yo identifico que sí, que es un dolor de características inflamatorias. A nivel de radiografía, yo espero encontrarla normal, porque si se dan cuenta, en radiografía yo puedo ver cambios óseos estructurales, pero la inflamación yo no puedo verla. Entonces, ahí en ese caso lo que hacemos, que es el gold estándar para diagnosticar espondiloartritis temprana,
una resonancia magnética. Recapitulando, gold estándar para diagnóstico de espondiloartritis, resonancia magnética, porque me permite visualizar de forma temprana cuando hay inflamación ósea o datos inflamatorios mucho antes de que ocurra el proceso crónico. Por ejemplo, esta es una resonancia magnética de sacra ilíacas en la modalidad STIR. En la modalidad STIR, todo lo que se ve brilloso así va a ser dato de inflamación. Y yo puedo mirar a nivel de mi articulación sacroilíacas si tiene datos de edema óseo, como este que vemos aquí. El edema óseo lo que me dice a mí es que en este puntito aquí hay inflamación, no hay daño crónico estructural, pero sí hay un proceso inflamatorio y me da la oportunidad de poder tratar a mi paciente, de darle el tratamiento adecuado y que no me llegue a tener cambios estructurales, que es lo que va a pasar ya cuando yo veo una radiografía alterada. Dice aquí, sospecha de espondiloartropatía, que no tenga todavía evidencia radiográfica. Y de igual forma, como mi enfermedad inicia así en la sacroiliaca, pero posteriormente me va afectando toda la columna, a nivel de columna yo voy a ver los famosos, en radiografía, los famosos crecimientos óseos o los sindesmosfitos, que son estas proyecciones de huesitos que se van uniendo con su superior o inferior y van haciendo lo que nosotros llamamos puentes óseos, que posteriormente me va a conllevar a que la columna se anquilose, pierda la movilidad, se rectifique y se conozcan como columna en caña de bambú. Entonces, hablando ya de cada una, voy a decirle un poquito de cada una de las enfermedades, así, como lo más relevante de cada una. Dijimos que la espondilitis anquilosante era la más frecuente de todas. Es mucho más frecuente en hombres, edad de comienzo 30 años. Es muy raro que vea mayores de 45 años. Muy, muy raro. Obviamente, su paciente puede usted diagnosticarlo a los 50, pero estoy seguro que el paciente le va a decir que inició varios años antes con el dolor lumbar inflamatorio. El problema nuevamente es el no diagnosticar, no saber identificar inflamatorio de mecánico. Y se los digo porque un paciente tal vez 20 años que llegue por dolor lumbar, a todos nos va a dar dolor lumbar en algún momento de nuestra vida. Si no les ha pasado, prepárense que en algún momento ustedes van a durar 2 días con un dolor de espalda y muchas veces no van a tener ni idea de por qué pasó. Algunos duran más, algunos sí están relacionados a hernias, otros al tipo de trabajo o ejercicios. Y hay una gran cantidad de personas que no vamos a saber por qué es el dolor de espalda. De esa cantidad de pacientes que le va a dar dolor de espalda, el 1% es dolor lumbar inflamatorio. O sea que solamente ese 1% de ese dolor va a ser realmente por un problema como espondilitis anquilosante. O sea que el ejercicio real, la medicina bonita, es que entre toda esa gente que le va a dar dolor, usted sepa discernir ese 1% y no meterlo en el saco de que no es joven, es la mochila, es la espalda, es hernia, porque muchas veces el paciente puede tener hernias. Porque el paciente se va acostumbrando a vivir con el dolor, aunque es intenso, y aunque tenga los reactantes de fase aguda elevada, y se va a ir deformando, anquilosando, hasta que llegue a una posición que va a ser muy difícil la movilidad. Su fisiopatología también está relacionada por la HLA-27, una enfermedad mediada por linfocitos T y citotóxicos, y igual por la ERAP1. Las estructuras que se alteran principalmente es la sacroilíaca, por eso es que siempre nos vamos a la articulación sacroilíaca de inicio, la unidad del disco vertebral y la íntesis. Y esta es la evolución natural de un paciente con una espondiloartritis. Miren, se va anquilosando, se va deformando, y miren, eso puede ser un paciente que inició a los 30 años, y a los 40 años, sin tratamiento, sin darse cuenta, o a los 45, o vamos a ponerle un poquito más, vamos a suponer que pase más lento, a los 50 años, que es una persona que podría estar activa bien, va a tener esta posición. Ya no hay forma de que el paciente pueda
ni girar hacia la derecha, ni a la izquierda, ni enderezarse. Imagínense lo difícil que va a ser para ese paciente su cuidado autopersonal y su trabajo, obviamente. Y no decirles que si, por ejemplo, estamos hablando de niños, porque es frecuente en niños, que empiezan a suponer a los 13 años, que a los 30 esté así. Y en los niños es mucho más agresivo. Los cambios estructurales son muy rápidos. La forma de inicio casi siempre es una lumbalgia inflamatoria. Puede iniciarse como un síndrome articular periférico, como un síndrome entésico o con manifestaciones extraarticulares, principalmente como la uveitis. Estos son criterios que ustedes lo van a revisar en sus libros. Hay muchísimos criterios para el diagnóstico de espondilitis anquilosante o para espondiloartropatías. Yo solamente les voy a mencionar estos, los de Nueva York. También están los criterios de ASA, que ustedes lo van a ver. Cada cierto tiempo se van revisando criterios y se van cambiando y modificando muchísimas cosas, con el objetivo siempre de que el diagnóstico se haga temprano, de que mientras más temprano sea, mi paciente tiene una mayor ventana de oportunidad para no anquilosarse ni tener problemas posteriores. Estos son los criterios de ASAS, que son los que por lo general estamos utilizando. Me divide, un paciente de entrada debe tener dolor lumbar inflamatorio. Y luego del dolor lumbar inflamatorio ya podemos ver si tiene HLA-27 o si tiene ya una sacroileitis por imagen. Entonces, esto aquí, el título se me quedó, pero ahora vamos a hablar un poquito de la artritis psoriásica. Hasta una tercera parte de todos los pacientes que tienen psoriasis desarrollan artritis. ¿Por qué le menciono eso? Porque la psoriasis, como estas placas que ven aquí, puede ocurrir, y las uñas, miren, eso es psoriasis, en este caso se llama psoriasis invertida, y es una de las que más se relaciona a artritis psoriásica. La psoriasis es una enfermedad inmunológica que puede ocurrir de forma aislada solamente, o sea, como una enfermedad limitada totalmente a la piel. Y la tratan los dermatólogos perfectamente con medicamentos tópicos, ya en algunos casos con medicamentos endovenosos o medicamentos orales, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Pero hay otra enfermedad que se llama artritis psoriásica y hasta una tercera parte de los pacientes que tienen psoriasis pura en algún momento de la vida, después de 5 años, van a desarrollar artritis psoriásica. La artritis psoriásica puede ser predominantemente axial o predominantemente periférica, dependiendo cómo sean las manifestaciones. La mayoría de veces es periférica, principalmente cuando se presenta en mujeres, y es la que me afecta, muy parecida a la artritis reumatoide, que me afecta las interfalángicas distales. Hay criterios para hacer el diagnóstico o la clasificación de pacientes con artritis psoriásica. Los criterios que utilizamos hasta ahora son los criterios Caspar. El paciente debe tener psoriasis activa o un antecedente familiar, porque las espondiloartropatías son las enfermedades reumatológicas que más incidencia o más peso hereditario tienen. Distrofia unguial, dactilitis, formación ósea yuxtaarticular en alguna de las radiografías y obviamente que tenga factor reumatoide negativo en el caso de que sea una artritis o una poliartritis periférica. Otra de las patologías, la artritis reactiva. Esta es la única que tiene una relación clara con bacterias que infectan tejidos mucosos. Es la que anteriormente, porque ya ese nombre no se utiliza, era la artritis o enfermedad de Reuter. Se ve en pacientes que tienen infección gastrointestinal, genitonitaria, principalmente por estos gérmenes, Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter y Clamidia. Se presenta por lo general como una monoartritis, principalmente de rodilla, o como una oligoartritis asimétrica. Entonces, miren, esto aquí, infecciosa o reactiva. Esto es algo muy importante, porque escuchan el nombre, artritis reactiva. ¿Qué es lo que pasa y que yo tengo que saber para yo poder decir que mi paciente tiene una artritis reactiva? Que esté relacionada a una de estas enfermedades, pero anteriormente. En el proceso que tengo la artritis, estoy aséptico totalmente. Un ejemplo, para que me entiendan así como un poquito más claro. Un paciente que tuvo una infección genitourinaria, que es bastante frecuente, o gastrointestinal, recibió tratamiento antibiótico, mejoró, y a las 4 semanas, ese es el tiempo más o menos, ustedes lo van a leer bien en su libro,
Me presenta, me llega a mi consulta con una monoartritis de rodilla, viene con una artritis con una rodilla súper inflamadísima. Obviamente por la clínica, yo sospecho que por la historia, ¿verdad?, de que tuvo la infección gastrointestinal, por la presentación, que es una monoartritis, sospecho una artritis reactiva. Pero, ¿qué yo debo hacer para poder confirmar si estoy frente a una artritis reactiva o no? A esa monoartritis que me llegó, hacerle una punción articular y estudiar el líquido sinovial. ¿Y qué debe tener el líquido sinovial para yo decir que es una artritis reactiva? Nada. Debe ser un líquido que esté completamente limpio, cristalino, que no tenga datos de infección. Obvio, datos de inflamación sí, pero que no tenga datos de infección ni que tenga cultivos positivos. Porque de eso se trata, que sea un proceso reactivo. Esas bacterias, mientras estuvieron en el organismo, me crearon una inflamación de forma reactiva o de forma tardía, aséptica, y por alguna razón migró a las articulaciones. Pero es como un proceso, como una respuesta que dio mi cuerpo a esa inflamación, a esa infección, perdón. Pero no está relacionado con la bacteria. Si en dado caso, por ejemplo, mi líquido saldría turbio o con cultivo positivo, ya yo no estoy frente a una artritis reactiva, ya yo estaría frente a una artritis séptica, que ya es otro manejo y otra enfermedad. Pero recuerden, para que sea artritis reactiva debe ser una artritis totalmente aséptica y diferida, o sea, que no al tiempo de la infección bacteriana. Y hablando un poquito de la artritis de la enfermedad inflamatoria intestinal, se sabe que casi todos los pacientes, esto sean biopsias que se han realizado, más del 60% de los pacientes muestran que tienen, los pacientes con espondiloartritis, que tienen algún grado de actividad inflamatoria intestinal. En 6.5% de los pacientes solamente es que es sintomática y se ve principalmente en pacientes que tienen, como les mencioné, enfermedad de Crohn o enfermedad, más en Crohn que en la enfermedad, la colitis ulcerativa. Está relacionado a los mismos genes y se sospecha que sea el eje IL-23 y IL-17. Entonces, ya para ir terminando, el tratamiento va dirigido a dos grandes grupos. Un tratamiento no farmacológico o tratamiento de terapia física y un tratamiento farmacológico. Con el físico quiero decir que es igual de importante que el tratamiento farmacológico enviar al paciente a terapia física o orientarlo para que haga ejercicio, para que haga natación, para que se mantenga en actividad y así se evita la anquilosis. Y obviamente mejora muchísimo la sintomatología porque recuerden que los dolores inflamatorios mejoran con la actividad física. Las metas siempre van a ser mantener y mejorar la flexibilidad y la postura del paciente, disminuir la limitación funcional y disminuir las complicaciones asociadas. Siempre se le debe hablar al paciente de que debe llevar un programa de ejercicio activo que le ayude a mantener su postura y un rango de movimiento adecuado. El ejercicio que siempre se les recomienda a los pacientes es la natación, porque los permite, sin hacer mucho uso de fuerza, el estiramiento completo del esqueleto axial. Entonces, en el tratamiento farmacológico están los AINES, que son nuestra primera elección. La primera línea es un tratamiento que vamos a dar sobre los pacientes continuo, de cierta forma, para los que tienen esa enfermedad persistente. Y sí deben saber que lamentablemente es muy difícil que un paciente mejore completamente solamente con antiinflamatorios. Y es muy difícil que podamos mantener un paciente diario con antiinflamatorios, porque ustedes saben el daño gastrointestinal y renal que causa. Quiero decir que mi paciente ya es una persona que tiene datos de gastritis o que en algún momento ha tenido sangrado, no lo vamos a condenar, vamos a darles los antiinflamatorios de forma fija. Y de igual, casi siempre, la mayoría de los pacientes necesitan irse a la segunda línea, casi siempre, para no decir todos, que son los medicamentos biológicos, en este caso los anti-TNF, los que inhiben el factor de necrosis tumoral alfa. Entre ellos está el infliximab, el etanercept, el adalimumab, golimumab, certolizumab.
estos tienen un 60% de buena respuesta con remisión parcial o total. Hay otros medicamentos que utilizamos, que son los glucocorticoides sistémicos. En este caso lo utilizamos más por cortito tiempo, pero más cuando estamos con pacientes que tienen datos o tienen en ese momento VIH. Sin más, o enfermedad inflamatoria intestinal. Sin más utilizamos los glucocorticoides a nivel local, que esta sí podría decirse que es el uso principal de los esteroides en las espóndilos. O sea, mi paciente tiene una monoartritis de rodilla o de codo, yo infiltro esteroides de forma local. Obviamente teniendo mucho cuidado el infiltrar los tendones porque lo podemos romper. En vez de ayudar, ahí podemos causar más daño. Otro de los medicamentos biológicos que ha logrado mucha eficacia son los anti-L17, como por ejemplo el secukinumab. Aquí no están mencionados, pero deben saber que también podemos utilizar los fármacos, los mismos que vimos en la artritis reumatoide, los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, como el metotrexate, la cifosalacina y la leflunomida. Lo podemos utilizar porque, de segunda línea, porque acceder a los medicamentos biológicos, por ejemplo los antiteneos, es muy difícil. Y aunque estos fármacos no tienen mucha evidencia de que van a ser súper exitosos en nuestro paciente, nos ayudan de cierta forma hasta que podamos incluir a nuestro paciente a uno de estos medicamentos. De los fármacos, el que más utilizamos, en este caso, en vez del metotrexate, el que tiene mejor evidencia, porque así puede decirse, es la sulfasalacina. Entonces, nuevamente ya si terminar, este es un cuadrito que me va a decir, es como un esquema de qué yo debo hacer para abordar un paciente que tenga un dolor lumbar inflamatorio. Primero, pienso que mi paciente tiene dolor lumbar inflamatorio. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Una radiografía sacroiliaca. Si mi paciente es positivo, ya definitivamente tiene una espondilitis anquilosante. Esto es muy importante, este cuadrito. Yo quiero que le pueden tomar una foto o copiarlo. Lo importante es que lo recuerden, porque esto es como el esquema que hay que seguir cuando estamos frente a un paciente con dolor lumbar, para saber cuándo sospechar o qué ir haciendo por paso, sin malgastar recursos y sin exponer al paciente a gastos innecesarios. Hago mi radiografía, si salió positivo, ya yo sé que es una espondilitis anquilosante porque tiene datos radiográficos. Pero si sale negativo, que es lo que yo espero, ¿verdad? Que esté en una etapa temprana, ahí yo veo si mi paciente cumple con alguno de estos criterios. Por ejemplo, si tiene enfermedad inflamatoria intestinal, dolor en la pantorrilla o entesitis, dactilitis, uveitis, si tiene historia familiar de que tiene alguna de estas enfermedades como psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal, si tiene dolor lumbar alternante, si tiene psoriasis, si tiene artritis asimétrica, si tiene buena respuesta a los AINES, que eso es uno de los criterios para pensar en dolor lumbar inflamatorio, y si tiene alguno de los reactantes de fase aguda elevados. Si mi paciente tiene más de 4, ya yo no necesito más nada y puedo decir que mi paciente tiene una espondiloartritis. ¿Cuál de todas? Bueno, ya más adelante veremos a cuál se inclina más. Si solamente tiene de 2 a 3, en este caso que yo hago el HLA27. Si es positivo, ya mi paciente tiene una espondiloartritis. Si es negativo, entonces yo considero otros diagnósticos. Si mi paciente no tiene ninguna de estas, o tiene una sola, pero yo estoy segura de que tiene un dolor lumbar inflamatorio, entonces yo hago igual el HLA27. Si me sale negativo, ya, otro diagnóstico. Pero si me sale positivo y mi paciente no tiene nada, entonces aquí es que yo hago la resonancia magnética, porque la resonancia magnética no hay forma de que no me diga que mi paciente tiene inflamación, si tiene algo. Si sale positivo, considero ya que tiene una espondiloartropatía, o sea, si tiene cambios, como el edema óseo que les mencioné, y si ya sale negativo, busco otros diagnósticos diferenciales. Diagnósticos diferenciales, el principal es el dolor mecánico, la fibromialgia, que es una enfermedad que da fatiga, dolor lumbar, dolor articular, hiperostosis idiopática difusa o DISH, que es una enfermedad benigna que por lo general no causa dolor, la mayoría de veces causa crecimiento anormal de hueso a nivel de las vértebras y la mayoría de veces son hallazgos casuales, fracturas vertebrales en el caso de que estemos hablando de personas que tengan osteoporosis o que tengan una neoplasia,
Y en nuestro país, muy importante, la infección sacroilíaca, sobre todo por tuberculosis. La tuberculosis ósea, o el mal de Pot, se da mucha afectación en columna y sacroilíaca. Y curiosamente, los hallazgos radiográficos o tomográficos pueden ser muy parecidos. Entonces, este cuadrito lo van a ver en su libro, es también muy importante. Tienen que aprendérselo, eso sí, es como las características principales de cada una de las espondiloartropatías. Por ejemplo, la espondilitis, a qué pacientes le da, o sea que en hombres 5-1, el inicio es gradual, hay un 100% de afectación de las sacroilíacas, por lo general de forma simétrica, solamente un 25% de las articulaciones periféricas. Igual, por ejemplo, las reactivas, miren aquí, la juvenil, que también le da en hombres, prácticamente casi siempre, un inicio muy variable porque en los niños es difícil a veces. No todos tienen sacroileitis ni afectación axial. Por eso le digo que en los niños es muy importante revisar, por ejemplo, que no hagan uveitis o las entesis. La artritis psoriásica, como les mencioné, miren que la frecuencia por lo general es igual entre hombres y mujeres. Es un 20% solamente el que hace afectación axial. La mayoría son, miren aquí, el 95% de las articulaciones periféricas y de forma asimétrica. Y la enfermedad por la artritis por enfermedad inflamatoria intestinal también es más o menos hombre y mujer igual, gradual. Solo un 20% hace afectación axial. Las articulaciones periféricas no tan afectadas como la artritis psoriásica, casi siempre es una oligoartritis. Y así por el estilo. Algo importante aquí que dice involucro cardíaco, que no les mencioné, se me pasó, eso es muy importante. Todas, sobre todo la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica, tienen mucha afectación cardíaca. Los pacientes tienen mucho riesgo cardiovascular, se mueren mucho más de infarto que cualquier otra persona de su misma edad. O sea, que tienen un doble riesgo vascular, es lo mismo, y más que diabéticos e hipertensos, por el simple hecho de tener espondilitis anquilosante o artritis psoriásica. O sea, que eso hay que cuidarlo y vigilarlo de cerca junto con cardiología. Y mis queridos estudiantes, esto es todo por la clase de espondiloartropatías. Les dejé en nube los 2 capítulos del manual SER y del libro de reumatología conceptual. Ojalá tengan tiempo de revisarlo, los 2, quiero decir, porque obviamente que los van a revisar. Y cualquier duda, cualquier comentario, pueden hacerlo en el foro, así se puede contestar a todos. O de igual forma, me reitero a sus órdenes. Y eso es todo. Que estén muy bien. Y hasta la próxima semana, con Dios mediante.